el derecho de criticar a nuestros dirigentes, incurrimos en la posibilidad de construir un club de fanáticos, ¿no? Eso lo digo convencidamente. En Morena debe de ser una organización donde tengamos derecho pleno a la libre reflexión, a la expresión y a la crítica de nuestros dirigentes, para denostarlos, para descalificarlos, para incurrir en diatribas, no, para criticarlos, porque la crítica es un instrumento de investigación y análisis que nos puede posibilitar hacer avanzar políticamente el proyecto de Morena. Eso es mi convicción y la voy a defender ante ustedes con todo respeto y en cualquier instancia del partido y fuera del partido. Por eso yo les pido respetuosamente que una vez que ustedes me entreguen estos documentos y que me den oportunidad, ¿no?, con fundamento de situar las acusaciones que se hacen, para demostrarles ante ustedes que la decisión de anular el proceso electivo fue injusto, pido que esta audiencia de conciliación, de pruebas y alegatos se posponga para que me den la oportunidad de estar en condiciones de defenderme como tercero interesado y desvirtuar las afirmaciones que se hacen en la querella por delitos, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento nuestro, compañeros, ¿no? Afiliar, criticar a los gobernantes en el estado de Sinaloa, encabezado por el señor López, el gobernador del estado Maloba, Mario López Valdés, ¿no? Que lo menos que hemos dicho y de manera pública, que es un jefe de una pandilla de delincuentes que se ha dedicado a saquear los recursos del Estado en connivencia con su padrino político llamado Juan Millán Lizárraga, es gobernador del Estado. Y como expresiones que se orientan a sensibilizar a algunos miembros del partido en contra de mi persona y de otros compañeros del partido, se nos ha acusado por parte de nuestro dirigente nacional de millanistas, de infiltrados de Morena, de Maloba, del gobernador, infiltrados de Millán, que somos parte de la mafia del poder que dedicamos a responder a Asamblea de Morena. Y esta acusación que se nos ha hecho a decenas, por no decir cientos de compañeros y compañeras, el dirigente nacional llamado Andrés Manuel López Obrador no ha aportado ni la más mínima prueba que sustente estas acusaciones, ¿no? Y yo no creo, les digo a ustedes, se lo digo con mucho respeto, en Morena yo creo que nadie tenemos un fuero constitucional que nos permita destinar calumnias y diatribas y descalificaciones contra ningún compañero sin hacer por lo menos el intento de demostrar tales acusaciones, ¿no? Pero otros hacen acusaciones contra uno inmediatamente, ¿no? Cuando uno utiliza la diatriba y la calumnia y la descalificación contra otro compañero, esa es una violación grave a nuestros principios, a nuestros estatutos, y ahí la comisión debería de actuar de oficio y no lo actúa, porque además han sido declaraciones públicas, ¿no? Pues yo por eso les solicito a ustedes posponer esta asamblea en tanto ustedes me entreguen estos documentos que esté en estado de poder defender, que me oriente a desvirtuar esos hechos, esas afirmaciones, porque miren, en la querella se señala que una serie de compañeros y compañeras que son miembros de una asociación civil llamada Patria Digna, que está integrada fundamentalmente por trabajadores del magisterio y que el grueso de ellos participan desde hace años en
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, que decidieron afiliarse a Morena, ¿no? Ahí lo señalan como que vienen del PRD a tratar de hacer cosas indebidas al interior de la ley, ¿no? Y dicen que un padrón de Patria Digna se comprueba con ese padrón que esos miembros se salieron de Patria Digna, o sea, corporativamente vienen de Patria Digna a afiliarse al PRD. Pero para poder hacer un señalamiento de esos, pues se necesita tener a ver cuál es el padrón de afiliado de Patria Digna, ¿no? Porque yo les digo a ustedes que algunos de los compañeros y compañeras que se señalan como miembros de esa asociación civil participaron en las asambleas municipales y distritales para elegir a los candidatos que van a competir en el proceso electivo constitucional, y no se les puso ninguna presión. Yo no entiendo. Se les sataniza primero y después se les da oportunidad de que participen en los procesos selectivos de candidatos a presidentes municipales, a regidores, a diputados. Luego dicen que muchos compañeros del PRI y del PRD se salieron de Morena, se salieron de sus respectivos partidos políticos y se vinieron a afiliarse a Morena. Yo les señalo, por la experiencia poca que tengo en la participación política, que los procesos internos de los partidos políticos es donde aceleran, ¿no?, los procesos de afiliación, sin que eso me competa a mí, porque yo, al margen de los procesos selectivos al interior de Morena, he puesto esfuerzo, tiempo, recursos para afiliar cada vez más compañeros y compañeras en Morena. Y cuando nosotros, al margen de las coyunturas políticas, hacíamos esto, nunca se nos criticó, al contrario, se nos elogiaba, ¿no? Cuando se vinieron las asambleas estatales en el contexto de nuestra demanda como asociación civil para obtener el registro como partido político nacional, ahí dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos de mi salario, porque yo no vivo de otra cosa que no sea de mi salario, ¿no? Nunca se nos criticó y logramos en una segunda oportunidad que asistiera una cantidad de ciudadanos sinaloenses, hombres y mujeres, que nos dieran posibilidad de cumplir con la cantidad, ¿no?, de personas que requerían las asambleas estatales por miras a la obtención del registro de nuestro partido, y nunca se nos criticó. Y ahora, cuando nos venimos, entramos a un proceso electivo, compañeros y compañeras, interno de renovación de los cuadros de elección de Morena en el Estado. Ahora sí, somos hasta el diablo. Somos violadores consuetudinarios de nuestras normas. ¿Por qué esta acusación? ¿Qué es lo que la motiva? Debo reconocer que esto que les voy a señalar es totalmente subjetivo. Es una apreciación política mía, y si ustedes me dicen que es subjetiva, se las acepto, ¿no? Porque el dirigente y su grupo anterior, que presidían el Comité Directivo Estatal, pues no ganaron las elecciones. Es decir, creo que eso es una expresión patética del trabajo que hicieron, que no pudieron repetir en la elección estatal de Morena en Sinaloa. Miren ustedes cuál ha sido nuestro pecado original en Morena. Les doy un dato nada más. Del mes de agosto del 2014 al mes de marzo del 2015, el Comité Ejecutivo Estatal recibió por conceptos de prerrogativas estatales a los que tiene derecho Morena 2.240.992 pesos con 71 centavos. Cuando nosotros le pedimos, justamente en marzo del año pasado, cuando yo presidía el Consejo Estatal de Morena en Sinaloa, por resolución del Consejo Estatal, le solicitamos a Luis Guillermo Benítez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal en ese momento,
que rendiera cuentas. Para él fue haber incurrido por parte nuestra en un pecado capital político. ¿Por qué al dirigente se le estaba pidiendo cuentas sobre el manejo de estos recursos? Cuando con antelación le decíamos, compañero, vaya a la reunión del Consejo Estatal para presupuestar los recursos que está percibiendo el Comité Ejecutivo Estatal por conceptos de prerrogativas estatales. Nunca acató las invitaciones del Consejo Estatal para que el Consejo Estatal, como una instancia jerárquicamente superior al Comité Ejecutivo Estatal, pues presupuestara estos recursos. ¿En qué se gastaron? No lo sabemos. ¿Qué se hicieron? ¿Con qué criterios utilizaron estos recursos? No lo sabemos. Entonces, creo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por el bien de Morena, debería de darse oportunidad, de acuerdo a nuestros estatutos, de investigar hasta la motivación de estas querellas que se interpusieron contra un conjunto de compañeros y compañeras que llegamos a la dirección estatal aún en contra del presidente anterior del Comité Estatal y de su grupo, porque ellos sí han actuado de manera facciosa permanentemente en la vida política de Morena en el estado de Sinaloa. Ustedes me podrán preguntar, y con toda razón, bueno, ¿y por qué no denunciaron eso a tiempo? Pues sí lo denunciaron. ¿Se acuerda usted, Suárez? Sí, pero ¿denunciaron quejas ante la comisión? Claro que sí, nomás que no se me admitió, ¿no? Dijimos en su momento, en tiempo y forma, lo que estaba sucediendo en el estado de Sinaloa, ¿no? Y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no admitió nuestros recursos, ¿no? Por favor, averigüen a ver a quién le han rendido cuentas, por lo menos a las instancias estatales. Nunca se nos rendió cuentas, nunca quiso rendir cuentas, ¿no? Nunca quiso que se presupuestaran los recursos, se utilizaron de manera discrecional, ¿no? Yo no digo que se lo robó el presidente del Comité Estatal y su grupo, simple y llanamente digo que nunca rendieron cuentas. Y creo que si queremos, como lo hemos dicho de manera pública, y queremos que Morena sea un partido distinto, una de las obligaciones que tenemos es diferenciar entre aquellos partidos con nuestras prácticas. ¿Sí? Recibimos un 5, hay que rendir cuentas sobre ese 5, con mayor razón cuando se reciben millones de pesos y no se da cuenta de esos recursos. Entonces, yo por eso, compañeros, quisiera y solicito a la Comisión de Honestidad y Justicia que posponga esta asamblea, que me entreguen estos documentos para poder estar en posibilidad de desvirtuar las afirmaciones irresponsables que se hacen y sin sustento que se hacen. Miren, cuando yo afilié a muchos cientos, digo sin jactancia de ninguna naturaleza, cuando yo logré afiliar cientos de compañeras y compañeras en Sinaloa, algunos de ellos que pertenecían a otro partido político, yo les llevaba la hoja de admisión, la Morena, y abajito en un recuadro decía: usted se afilia a Morena, palabras más, palabras no recuerdo el texto, aparte. Si usted se afilia en este momento a Morena, a partir de este momento renuncia a otro partido, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza esto que nos dijo Morena que hiciéramos, y que a través de manera formal le decíamos: tú perteneces al PRI, decides afiliarte a Morena, a partir de ese momento que estampas tu rúbrica, dejas de pertenecer al PRI. Si eres del PRD y decides afiliarte a Morena, en el mismo momento que estampas tu rúbrica, dejas de pertenecer al PRD. Bueno, y eso es lo que nos enseñaban, nos pedían de manera formal las instancias de Morena. Y ahora, si en esta coyuntura, si algunos compañeros o compañeras dejaron de pertenecer al PRI por afiliarse
a Morena, ya es un delito. No entiendo tampoco esto, ¿no? Veo compañeros y compañeras, miren, como nos señalan ahí al compañero Lora y a un servidor y otros, yo no sé a qué a otros se refieren, nos dicen que nosotros sí manipulamos el padrón. Díganme qué posibilidades tenía yo de manipular el padrón si los que tenían las claves para que se pudieran afiliar, el darse de alta en el padrón, pues era el presidente del comité estatal, el secretario de organización del comité estatal, algunos secretarios de organización de los comités municipales. ¿Cómo iba a poder yo dar de alta corporativamente a compañeros y compañeras a Morena si yo no tenía posibilidades de darlos de alta? Lo que hacíamos, como las prácticas que nosotros hicimos, afiliábamos y el aspecto físico se lo entregábamos al secretario de organización del comité estatal para que los trasladara aquí a la Secretaría de Organización del Comité Nacional, ¿no? Bueno, ¿y cómo íbamos nosotros a afiliar compañeros a través del sistema informativo cuando se requería una clave que yo no poseo hasta el momento, y a pesar de que soy legalmente el presidente del Comité Estatal de Sinaloa, yo no tengo la clave porque no se me ha querido reconocer políticamente por parte de la elección estatal? Otros compañeros y compañeras son los que han estado haciendo uso de las prerrogativas estatales, ¿no? Violando nuestra normatividad, ¿no? Recientemente yo solicité la retención de las prerrogativas en el estado de Sinaloa al Instituto Estatal Electoral y se detuvieron las prerrogativas porque el instituto me está reconociendo como presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Como dicen ustedes, me está reconociendo mi personería jurídica, dicen así, ¿no? También a partir de eso el Instituto Estatal Electoral le solicitó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que qué ondas, hablando coloquialmente, sobre mi solicitud de suspender las prerrogativas. Pues ya un señor, el presidente de esa comisión, ya le contestó al INE que correctamente yo estoy como presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y me llamó mucho la atención de que un informe que pidió esa comisión del Comité Nacional, nombramos a fulano y a sultano para que desempeñaran la función de presidente y el otro de funciones de administración y finanzas, porque no se pudo integrar el Comité Ejecutivo Estatal. Y qué desafortunado que en la misma contestación que le da esa persona que preside la comisión del INE, partidos políticos y prerrogativas, que le contesta al INE, dice: señor, el Instituto Estatal nos ha demostrado que sí se eligió como Ejecutivo Estatal, ¿no? Que si bien es cierto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió desconocer todo el proceso electivo, el tribunal acordó dejar sin efecto la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por eso Jaime Palacios es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Y ahí están detenidas las prerrogativas, y verdaderamente es una situación pues, muy problemática, porque estamos... Para nosotros tú eres el presidente del comité en función de la resolución del Tribunal Electoral. Eso, en este carácter, nosotros te reconocemos por el mandato de la comisión de la Tribunal Estatal. Así que esa parte es importante que tú lo sepas y lo asegures aquí frente a nosotros. No tienes problema en ese respecto, ¿no? No sé si... Nunca me señalan a mí como presidente. Sí, pero eso no es problema. Ese es un hecho jurídico y legal y esa característica la tienes tú. Te quiero pedir si terminas en esta parte para dar paso a una intervención de Gerardo. ¿Sí? Si termino y si hay necesidad. Sí, no, puedes volver a intervenir con toda... Yo les tomo porque ya se... Por favor. Bueno,
Gerardo, por favor. Sí, nada más de manera puntual con las solicitudes que de manera formal usted le realiza aquí a la comisión con respecto a los siguientes puntos. Nos pregunta usted si existe una ratificación de las demandas que presenta el compañero Luis Guillermo Benítez Torres. Lo que yo le puedo comentar al respecto es que, bueno, en el procedimiento anterior el compañero presentó distintos, no solamente un escrito de demanda, sino distintos escritos en los cuales en este nuevo procedimiento solamente se le están a usted notificando los que fueron ratificados por esta persona. No se le están notificando a usted todos los escritos que durante el otro procedimiento el compañero Luis Guillermo Benítez presentó, sino solamente los que en este momento fueron presentados nuevamente y por lo tanto tomados como ratificados. La otra solicitud que usted nos hace, solicitó el apoyo de un abogado, para poderle dar a usted esta asesoría. Bueno, dentro de las facultades de la comisión, como ya le había comentado en un inicio, pues no existe la posibilidad de que esta comisión a usted le pueda brindar ese apoyo. No tiene la comisión esa facultad, por eso no se le brinda. Esta comisión hizo o cumplió con el hecho de notificarle al secretario de Derechos Humanos para que él se pudiera poner en contacto con usted y se le otorgaron los datos a usted para que usted pudiera a su vez ponerse en contacto con el secretario. Esta comisión no hace más en ese aspecto porque el mismo estatuto no le faculta para poder llevar a cabo esas actividades. Con respecto a la solicitud de los documentos que usted nos indica, copia certificada de las actas de fecha 27 de octubre y las de 3 de octubre, solicita copia certificada del informe de los padrones, solicita las copias certificadas de las compulsas entre el PRI y PRD que fueron afiliados a Morena. Principalmente en cuanto a esos documentos, bueno, esos documentos son parte del expediente anterior. ¿Okay? Entonces, esta comisión no se los puede hacer llegar toda vez que todas esas actuaciones, en el momento en el que sale la resolución por parte del Tribunal Estatal de Sinaloa, quedan totalmente sin efecto. A usted se le notificó el día 15 de febrero de este año un acuerdo de requerimiento en donde esta comisión hace ciertos requerimientos a ciertas instancias de Morena y se le notifica a usted este acuerdo. En la comisión, en el momento en el que estén todos estos requerimientos, se le dará vista a las partes, entre esas partes pues a usted, para que manifiesten sobre esos requerimientos lo que a su derecho convenga. Si usted requiere de alguna otros documentos, bueno, lo indicado procedimentalmente es que usted lo solicite al órgano que tiene esos documentos, ¿no? De alguna manera, si a nosotros nos hacen llegar, lo que nos hagan llegar a nosotros, se lo vamos a notificar a usted para que usted lo revise, y si usted ante esos informes tiene algo que decir, entonces le daremos el tiempo necesario para que usted lo reciba. Si a usted le interesa algún otro documento, por ejemplo, actas de asamblea, padrones, etcétera, pues bueno, nosotros no somos el órgano, ya que no contamos con esas actas físicamente. En este caso podría ser la Comisión Nacional de Elecciones a quien usted tendría que hacerle esa solicitud. Pero bueno, con respecto a las actuaciones que se lleven a cabo en este nuevo procedimiento, se le harán llegar para su conocimiento y para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Hace usted referencia respecto de algunas acusaciones en donde se le acusa de manera directa de afiliar de manera corporativa, de acarreo, entre otras manifestaciones que usted nos indica. Si en la resolución de este nuevo procedimiento usted no sale sancionado por estos aspectos, pues ahí usted podrá verificar que no se pudo comprobar lo que en algún momento se le pudiera estar a usted imputando. Esas son valoraciones que en este momento no se podrán realizar, porque bueno, no es el momento procesal oportuno para hacerlo, pero bueno, así en cambio le comento este otro aspecto. Nos hace usted un comentario con respecto a que los afiliados a Morena tienen un derecho de libertad, un derecho inclusive de poder hacer críticas a los dirigentes estatales, nacionales o nacionales, municipales. Tiene usted toda la razón. Eso aquí en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia jamás se ha coartado esos derechos.
Lo que tenemos que estar conscientes es que, bueno, existe un estatuto y en ese estatuto también hay procedimientos exactamente e instancias para poder hacer ciertas críticas, ciertos comentarios, ciertas imputaciones inclusive, ¿vale? Entonces, mientras se respete el estatuto, esta comisión no tiene por qué actuar y mucho menos coartar los derechos que no solamente de manera estatutaria sino de manera constitucional existen para todo ciudadano de esta república. Entonces, esos son de manera puntual lo que usted nos solicita. Me parece que tendríamos que estar en espera, bajo su solicitud de posponer esta audiencia, tendríamos que estar en espera de que esta comisión tuviera esos requerimientos para darle vista a usted y que usted pueda manifestar con respecto a estos requerimientos que nosotros ya solicitamos y que también se le fue a usted, se le notificó para que usted tuviera conocimiento de ello. Gracias, Gerardo. De mi parte, es importante precisar un tema. Tú no has sido destituido por la resolución de la comisión, ni estás imputado ni sancionado. En ese sentido, tienes que atenerte a la resolución que se emitió. En la resolución que se emitió no se juzga ni se condena a ningún militante de Morena hasta este momento por las violaciones graves en la integración del padrón. Se determina que en función de que ese padrón no cumple con las condiciones estatutarias de legalidad, certeza, entonces se anulan los procesos electivos en los distritos y en el comité y en el Congreso Estatal, y al anular entonces se dejan sin efectos los acuerdos de esos congresos distritales. Pero eso es importante que quede claro, porque no se está destituyendo a nadie de sus responsabilidades por imputaciones de faltas de un actor. Esa parte no está valorada en la resolución nuestra, sino por las evaluaciones y pruebas de los órganos responsables de determinar la validez del padrón, como es la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, junto con reportes y documentales de la representación de Morena ante el INE, es que se determina que no hay condiciones de legalidad, certeza en el padrón. Y de ahí entonces se resuelve la nulidad de los procesos, se resuelve la necesidad de limpiar y darle legalidad al padrón y reponer en el plazo más breve posible los congresos distritales y los congresos y el Congreso Estatal, a fin de salvaguardar los derechos de la militancia. Eso es lo que determinó. Por otro lado, no hemos atendido ni resuelto lo que tiene que ver con las imputaciones de los quejosos respecto a la responsabilidad de tal o cual compañero o militante. Ese es un proceso que no está resuelto, está en un proceso paralelo, de tal manera que en lo que nos instruye el Tribunal Electoral es lo que tiene que ver con la resolución nuestra, y es ahora lo que estamos haciendo, reponer el procedimiento. Y como dice Gerardo, ahorita con tus pruebas y alegatos que estás dando, junto con otros elementos documentales que se van a integrar, la comisión va a valorar el procedimiento repuesto y va a decidir. Pero tú tienes que estar claro, para que no haya confusiones, que nuestra resolución, y está el texto de la resolución, no imputa ni sanciona a ninguna persona, a ningún militante hasta este momento. Entonces, para que no se asuma que ha sido destituido,
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Una destitución implica que hay una acusación, que hay una defensa sobre esa acusación, que hay medios de prueba, alegatos, eventualmente determinación de procedencia o no de la falta, y eventualmente en función de esas pruebas y esos alegatos, la comisión puede determinar si al lugar a la sanción por a violaciones graves y por lo tanto se te destituye y se te suspenden tus derechos, lo que es más, ¿no? En este punto no estamos en ese proceso. Entonces no hemos asumido que la decisión que toma la comisión es porque estamos aceptando y dando por válidas las acusaciones que hacen quejosos contra ti, contra otros compañeros. Entonces ese es un proceso que va a correr paralelo, que corre paralelo, junto con muchas otras quejas que tú o demás, toda la militancia puede haber hecho otras quejas, bueno, se están atendiendo y se van a atender. De tal forma que para nosotros, en este momento, estamos desahogando, conforme lo instruyó el Tribunal Estatal, este derecho que te asiste con estas pruebas y alegatos que estás dando. En la medida que se integren los otros documentos que has solicitado y que se han solicitado por nuestra parte, se te darán a conocer, se te entregarán y sobre eso tú mismo podrás argumentar los derechos o pruebas que tú estimes convenientes, y todo eso va a generar una determinación nueva de la comisión conforme nos fue instruido. Entonces, para que no confundamos un proceso respecto a otras perspectivas, tú no puedes asumirte ni en este momento ni en ningún otro momento que has sido destituido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y que han sido aceptadas las acusaciones contra ti y que por ese hecho se te ha determinado una sanción. No, en ninguna parte de nuestra resolución vas a encontrar eso, y tú la tienes. Entonces, para que tanto personalmente como para la militancia quede claro, en el momento que se instaure el otro procedimiento, veremos y valoraremos las acusaciones, veremos si hay audiencia de conciliación, etcétera. Veremos que tú, frente a estas acusaciones o los demás, te desahogues tus pruebas y alegatos, y en función de eso, ese de otro procedimiento, la comisión determinará lo conducido. Pero eso no ha sucedido, para nada ha sucedido. Nosotros hoy no asumimos bajo ningún concepto ninguna acusación que pesa sobre ti. No estás imputado en este procedimiento ni estás sancionado. Eso debe de quedar claro. Entonces, por esa razón, nosotros estamos reponiendo el procedimiento. Y cualquier actuación que se dé, tú vas a tener en tus manos esas actuaciones, y igualmente podrás continuar argumentando en tu favor lo que a tu interés convenga, y con todos esos elementos, con estas pruebas y alegatos que tú estás estableciendo en esta audiencia, la comisión volverá a valorar los hechos, las pruebas, los alegatos, y en función de eso volverá a dictaminar. ¿Qué va a dictaminar? No lo sé. Eso va a ser motivo de un procedimiento que tendrá que tomar la comisión, y la comisión en pleno, por mayoría, podrá determinar si ratifica, si cambia o lo que sea respecto a este procedimiento que se ha instruido de nueva cuenta que se lleva a cabo, ¿no? Entonces yo pienso que tú, en este momento, si tú estás en disposición de hacer uso de la palabra, pues con toda confianza,
puedes volver a ampliar o a profundizar lo que a tu interés convenga, ¿no? Esto está siendo registrado, esto está siendo grabado, esto se va a dar vista a la comisión en su conjunto. Tú vas a tener copia del acta, vas a tener copia de la grabación, y esos elementos estarán siendo valorados más adelante por la propia comisión para cumplir el requerimiento del tribunal. En este sentido, te pido que si en tu interés está de ampliar y profundizar lo que a tu interés convenga, pues te sientas con confianza de hacerlo. Con mucho respeto. Usted y yo tenemos una formación jurídica consistente. Gran parte de nuestras vidas lo hemos dedicado al campo del conocimiento. Usted es abogado, ¿no? Sí. Explíqueme usted, por ejemplo, a nosotros nos eligen, nos toman protesta. A partir de tomarle la protesta a alguien que es electo, en todas partes inmediatamente entra en funciones como tal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, entonces a mí me toman la protesta, vamos a decir, el día 3 de octubre a las 2 de la tarde, concluye el acto, pues a las 2:20 yo estoy en funciones como presidente del comité estatal. Sí. Bueno, ¿está de acuerdo usted también? Pero si hay un recurso de queja en los plazos determinados, te voy a poner varios ejemplos, tú lo sabes. Hay una elección, se califica esa elección, se le da constancia de mayoría a un diputado, ese diputado toma protesta, ya es diputado en funciones, federal, local. Previamente hay una queja que se interpone y hay un procedimiento de las instancias jurisdiccionales correspondientes, y pasando el tiempo ese diputado es removido de su responsabilidad por efecto de una resolución del órgano jurisdiccional, y ese diputado, a pesar de haber tomado deja de ser diputado y a otro asunto. Así que no es suficiente que se haya tomado protesta como para que diga, bueno, ya a partir de ese hecho y para todo el periodo ya no puede haber nada, porque hay un proceso jurisdiccional en curso. Una ustedes, para las condiciones en que se estableció el proceso, hubo una toma de protesta. Paralelamente hubo un conjunto de quejas que se interpusieron en tiempo y forma, se admitieron y se empezó un proceso de investigación, de auscultación, de pruebas de alegatos, etc. Y se encontró lo que ya hemos comentado de la falta de legalidad y certeza en el padrón que sirvió de base para integrar los congresos distritales y estatales, y resolvimos en función de eso. Así que es posible que un presidente, una autoridad que ha sido electa y ha sido tomada de protesta, pero hay un proceso de queja en términos legales, en términos de ley, pues después pueda ser inhabilitado. Es decir, su nombramiento, su toma de protesta queda sin efecto en función de una resolución del órgano jurisdiccional. Eso es posible. Yo tengo una interpretación distinta a él, pero porque los dos tenemos falta de consistencia en nuestra formación jurídica. Pero mira, dejemos eso para que lo analice la comisión en pleno. Pero yo estoy dando un hecho. Yo creía que era más desesperado. Yo como para nada. Soy súper tranquilo y paciente. Entonces, nada más que te voy a pedir un minuto. Sí, después lo sigo yo. Adelante. Fíjense, ahorita le escuché
esto está off the record. Escuché a Víctor que hay otro procedimiento. Hay otro procedimiento, entonces, ya. Bueno, si cualquier otro procedimiento, por derecho se le debe de notificar tanto a las partes como a los terceros interesados, hablando en abstracto. Y porque todo debido proceso debe de incluir eso. Pero ya se inició otro procedimiento. Sí, lo que sucedió es que se han presentado otras quejas. Entonces a eso yo creo que es lo que hace, más bien eso es a lo que hace referencia Víctor. Esas otras quejas son referentes no a estos puntos que se están tratando en este momento, porque ya que si fueran de estos mismos puntos, pues bueno, igual se hubieran acumulado a esta. Yo ya no pienso judicializar la política. Ya no pienso judicializar mi participación. Ahí la cuestión es de que bueno, nosotros como comisión pues no podemos. Comentaba que usted mencionaba otro juicio. Ya hay otro juicio. Ya hicimos Hay otro procedimiento, pero bueno, me gustaría, yo creo que eso lo podemos tratar al final. Si quieres, de esta sesión. Te pasamos afuera. Bueno, terminando esta parte, entramos a ese segundo. Lo que a mí me gustaría es. No le decía yo, compañeros, off the record, vamos a ir grabando. Así pongan 50 juicios ya en contra mía. Yo no pienso judicializar mi participación política en Morena. Muy bien, excelente. Si quieres, toma tu minuto, ¿no? No, la de agua. Bueno, es ver si hay algo más que usted quisiera aportar, hacer aportaciones. Algo más. Te pido de favor si podríamos, después de tu intervención, concluir para, después se tiene que hacer el acta y queremos abordar otro punto contigo. Aunque como decían dos compadres, nunca ponían fecha para terminar sus pláticas porque decían que pláticas traen plática. Y aquí y tú tienes una buena plática. Miren, Adelante. por ejemplo, ahí en el oficio que usted mencionó, si dicen que hay una manipulación del padrón, entonces necesitamos con certeza, ¿no? Pruebas, hechos fehacientes que demuestren que hubo manipulación del padrón y por quién, ¿no? Ustedes ahí le solicitan, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Elecciones, ¿no? Un informe de la realización del Congreso, y le dan 5 días de plazo. Eso fue el 15 de febrero. Le solicitan a Tomás Pliego, que tenía a cargo informe general de todo lo relativo a la conformación del padrón de afiliados de Morena en el estado de Sinaloa. ¿Dónde están esos informes? Creo que como tercero interesado yo tengo derecho a tener esa información que me permita desvirtuar, ¿no? Justamente la anulación del proceso electivo donde yo fui electo, ¿no? Porque ahora yo no quisiera incurrir en un intercambio semántico aquí con el honorable miembro de la Comisión Nacional de Justicia, porque, a ver, si no me destituyeron, entonces ¿qué hicieron conmigo? Porque hay un acto electivo donde se me elige y el acto electivo se deja sin efecto. Entonces, ¿qué pasó conmigo? A ver. Los efectos de algo no implican la falta o no de alguna conducta. Y pongo otro ejemplo, un ejemplo también abstracto que se puede dar en el ámbito electoral. Podemos tener una lista plurinominal en una circunscripción. Sale la elección, el Instituto Nacional Electoral la avala y dice, de acuerdo a la lista y a los votos que tuvimos o que registramos, tantos le corresponden a tal partido de su lista, tantos y tantos. ¿Sí? Bueno, entonces se hace esa asignación y dentro de esa asignación a un partido le tocan tantos y los últimos de la lista siempre son los más controvertidos por la cuestión del riesgo mayor, ese tipo de cosas que saben de derecho electoral.
salen de pe a pa. Bueno, hay una impugnación, puede haber una impugnación a un distrito, y ese distrito en un tribunal electoral, sala regional, sala estatal, regional, nacional, lo que sea, se hace todo el procedimiento, termina resolviendo en última instancia el Tribunal Federal, en su sala superior, que es la última instancia, y dice: de acuerdo a los juicios que se metieron en tal distrito, se debe haber anulado la votación de tales y tales casillas. Al anularse la votación de tales y tales casillas, y estamos hablando de procesos que duran meses, en donde ya tomaron protesta los diputados, en este caso hablamos de los plurinominales. Al anularse los procesos en tales y tales casillas, resulta que a tal partido pues no le tocan tantos, sino se le disminuye uno, o al otro se le aumentan tantos. Entonces es un caso en donde alguien que estuvo en una lista de un partido pudo haber jurado, y con credencial, y se le da todos los procedimientos para ser nombrado diputado en San Lázaro, y se le dice: bueno, pues resulta que siempre no, que de acuerdo a esta resolución del tribunal, fulanito no le corresponde porque su partido disminuyó el número de integrantes de su lista nacional de tal circunscripción y le toca tal. Entonces el tribunal ordena: bájese a este y suba hacia el otro. O sea, por cierto, no soy abogado, yo estudié ciencia política, es diferente, también la compañera, o sea, es pluriprofesional, de acuerdo a nuestras profesiones y el equipo técnico. No todos somos abogados, pero tenemos nuestra idea de buscar despectivamente o con respeto. No, al contrario, el estudio del derecho es fascinante, sobre todo desde que nos integramos a la comisión nos dimos cuenta de lo fascinante que es el estudio del derecho, sobre todo porque los que estudiamos ciencia política estamos hermanados con los que estudian filosofía del derecho. Estamos hermanados en la puntita, en el resto no, nos dedicamos a cosas diferentes, pero en la punta, en la cuestión teórico-filosófica, histórica, política, nos hermanamos con los estudiosos del derecho y con las cuestiones de impartición de justicia. Pero mira, lo que tú dices, licenciado, así como Gerardo, en abstracto, Darío. Pero eso que tú estás mencionando sucede en un periodo determinado. A un candidato electo, a un diputado electo se le da la constancia de mayoría, pero no toma protesta. Todavía no toma protesta. En el tiempo que va del otorgamiento de la constancia de mayoría o de la constancia que es electo a la toma de protesta, hay un periodo de tiempo donde ahí se deriven los conflictos electorales, de manera que, pues, fíjate que te dimos una constancia como diputado electo, pero no eres, porque ya habiéndole tomado la protesta, ya es otro cantar, ya es otro proceso, ya es otro procedimiento, ¿no? Se lo digo porque por azar del destino yo fui miembro del primer consejo estatal electoral ciudadanizado de Sinaloa, o sea, fui consejero ciudadano electoral por azar del destino. Entonces, más o menos esas cosas, a lo mejor ya nos cambiaron y ya es otra cosa, pero hasta entonces creo que no lo han reformado, así se ha desempeñado la constancia del evento. Pero si hay un juicio en contra de la distribución, de la asignación de los diputados plurinominales, podemos llegar a tomar protesta. Y si tomas protesta, es un juicio ya, lo cual significaría que te hacen un juicio político para quitarte la diputación porque tienen fueros. Bueno, es que hay lo interesante, bueno, ya que no estamos hablando de diputados plurinominales y de diputados, ¿cómo se llaman? Mayoría relativa. Ese implicaría que ya tendría que haber un pronunciamiento del Tribunal Electoral que dicte jurisprudencia para decir los nombramientos en órganos ejecutivos de un partido puede haber destituciones en función de si estuvo o no viciado de origen su elección. O sea, hasta el momento
Nosotros nos estamos remitiendo al estatuto, que es la primera ley que nosotros seguimos, independientemente de si se aplica o no supletoriamente otras. Y a partir de eso, pues es cuando los órganos jurisdiccionales superiores tienen que, no solo el deber, sino la obligación de hacer definiciones en función de las controversias que se presentaron antes, de cómo están armadas las leyes básicas de los partidos políticos. Y no solo eso, se genera por jurisdicción. Te doy un ejemplo muy fresco. Sí. En el último proceso electoral se hicieron todas las asignaciones de los diputados, pluris, etcétera, etcétera. Ajá. Pero quedaba un distrito donde se iba a hacer elección extraordinaria, que es lo que le sirvió al PT, ¿no? El PT ya le había negado su registro porque no había alcanzado el 2%, pero faltaba la elección extraordinaria en Aguascalientes. Se lleva a cabo la elección en Aguascalientes en un distrito, y entonces ya alcanza, obtiene los 3,000 votos, que le da el 2% al PT. Con ese 2%, el PT tenía derecho a participar en la asignación de diputados plurinominales. Pero como ya los 300 se les había tomado protesta, a ninguno removieron, porque era una broma. Lo que sucede ahí es Tenía que derecho a que se le asignara por lo menos un diputado en la segunda, tercera circunscripción. Lo que sucede ahí es que lo principal que un tribunal debe de priorizar o que debe de, en dado caso, ¿cómo llamarle? Lo que debe de decir, priorizar es el derecho general más que el particular. A lo mejor en este caso el PT, no conozco en específico, pero el remover alguno de estos diputados para que entrara uno solo del PT generaría una violación a derechos no de una persona, sino a derechos generales de distintas partes. Entonces lo que un tribunal tiene que hacer es, siempre va a ganar un derecho general a un derecho particular. Lo que no puede ir nunca a un derecho particular por un derecho general. Si tú priorizas un derecho particular y vas a violar derechos generales, no. Bueno, disculpen, ya oí. No hay problema. Adelante. Bueno, si quieres, Ya vamos a terminar. échale tu última intervención. Que invite a comer. Te voy a invitar a comer ahorita a ver si puedo, porque justamente, no, es que tenía una cuestión de carácter familiar, pero ya la arreglé de alguna manera y puedo tener más tiempo, ¿no? Sin ningún problema. Adelante. Entonces, ustedes, Jaime. como uno de los sustentos de la querella que se interpuso es que se manipuló el padrón. Ustedes le solicitaron a Tomás Pliego el informe general relativo a la conformación del padrón de nómina de Sí. hace que le dieron 5 días también. Sí. Y esto se lo mandaron el 15 de febrero, ya pasaron los 5 días hábiles, ¿no? Entonces, si ustedes tienen información, por eso yo les estoy solicitando su información. Tú la vas a tener, en cuanto la tengamos nosotros, la vas a tener tú también, para que tú la valores y tú puedas, a lo que tu interés convenga. Nosotros, Pero dénmelo antes de una resolución. no, por supuesto que sí, no, eso no te quepa duda. Porque Estamos lo digo con franqueza. Por ejemplo, si ustedes emiten una resolución, están incurriendo en las mismas deficiencias anteriores, ¿no? Entonces, yo estoy en este juicio. Entonces, si ustedes me vuelven a hacer la misma, voy a recurrir otra vez al tribunal. Pero les decía yo ahorita que yo ya no quiero judicializar mi participación política en Morena. Se me hace tan desgastante y tan estéril. Yo prefiero hacer otras cosas, hacer que sean morenas,
hacer que se desarrolle, hacer que funcionen sus instancias, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Estar chingando maloba ahí a los dirigentes, a los candidatos priistas y panistas, en lugar de estar metido en esto. Sí, yo también coincido contigo. Entonces, si no tuvieras otra intervención de tu yo parte, reitero la solicitud de estos documentos para poder estar en capacidad de poder desvirtuar, ¿no? La querella que interpuso el ciudadano Luis Guillermo Benítez y que por efectos multiplicativos me habían dejado o me habían impedido ser el presidente del comité estatal. muy Yo bien. no voy a entrar en una cuestión semántica, ¿no? Dice que no se me destituyó, no decía que por efecto multiplicativo sí, pero en fin. Sí, de acuerdo. Bien, no sé si Gerardo, para cerrar la audiencia, ¿hay algo que tú quieras abundar? No, ya. Bien, entonces con esto cerramos la audiencia y si tú me permites, Jaime, quisiéramos darte una notificación, ahora sí, de una queja. No, ya no admito notificaciones, ya dije, yo no voy a judicializar nada. Que tiene que ver con desahogar esto que tú estás comentando, Primero déjenme terminar esto y después veremos lo otro. de tal manera que si Póngale ahí, se negó a notificarse para jurídicamente. Sí, yo le comento lo siguiente. Usted está en el derecho de aceptar o no aceptar la notificación, de judicializar o no algún asunto con respecto a lo que usted comente. Lo que nosotros no, como comisión, no tenemos tampoco el derecho de negarle a un militante más presentar quejas y nosotros no aceptarlas, ¿no? Entonces, lo que procede en este caso es hacer de su conocimiento precisamente de esta notificación y de esta queja. Este sería No, como y por otro lado, nosotros en tu calidad de presidente te estamos pidiendo, y también en apego de los estatutos, que tú procedas a notificar y poner en estrado el Comité Ejecutivo Estatal de Sinaloa la queja